oración es alimento. Bendiciones a todos de nuevo acá en nuestro canal YouTube. Bendiciones para todas aquellas personas que de verdad siguen el mensaje de salvación, de vida eterna. Seguimos con las promesas del Señor y nuestro ministerio de liberación, que es lo que hablábamos todos estos días en cuanto a la parte que Jesús, su ministerio es totalmente de liberación. Le damos gracias. No se les olvide compartir con aquellos hermanos, amigos, a todas aquellas personas que el Señor les ponga, porque hay mucha necesidad a nivel mundial. Y le damos gracias al Señor, déjate usar por el Señor. Y una de las cosas, que comas el mensaje y comiences a vivirlo, porque es la bendición del Señor. Y bueno, le doy gracias y sigan compartiendo y denle en like. En el nombre de Jesucristo. Sé que muchos que me han compartido han dicho que por causa que no tienen la parte del Wi-Fi, pero cuando le decimos al Espíritu Santo, seguimos adelante porque el enemigo siempre va a querer hacer una interferencia para que usted no escuche lo que el papá quiere hablar a nuestras vidas. Bueno, en este día tenemos en el libro, vamos a hablar en el libro de los Hebreos, el Hebreos 4, a partir del 16 y 3 versículos del capítulo 5 del libro de los Hebreos. Y dice acá: acerquémonos pues con confianza al trono de nuestro Dios amoroso, para que Él tenga misericordia de nosotros y en su bondad nos ayude en la hora de necesidad. Wow, qué tremendo esa palabra, en la hora de necesidad. Lo vamos a leer también en Reina Valera, para que ahí podamos entender lo que el Señor nos quiere decir y lo que el Señor ministraba a mi vida en esta semana en cuanto a esa palabra de entrar con confianza. Cuando usted entra allí en esa confianza con el Señor, porque nosotros tenemos el mejor intercesor. Y le damos gracias al Señor por esta revelación, porque Dios es un Dios amoroso. Él no vino a juzgarte, Él no vino a destruirte, Él vino a darte vida y vida en abundancia. Él vino para que usted lo conozca. Y fíjese algo importante que dice: entra a ese trono amoroso. Mira el amor tan grande del Padre. Y quiero que lo leamos en Reina Valera para que podamos entender lo que el Espíritu Santo nos está diciendo en este día. El hermano puede leer esta palabra, 4:16 de Hebreos, donde nosotros, el Señor dice que nos acerquemos. O sea, usted no tiene otro intermediario terrenal, sino que usted tiene ese intermediario, el mejor, que es Jesucristo, y que puedes hablar con Jesucristo, que es el mediador que vino a establecer ese orden y ese mediador entre el Padre y nosotros. Dice así: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia por el oportuno socorro. Ve qué hermoso. El Señor, después de ese versículo, me daba el Salmo 121, donde el Salmo 121 habla que alzaré los ojos a los montes. ¿De dónde viene mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Y me llama la atención allí en ese Salmo que el Señor dice que no se adormecerá el que nos guarda. O sea, el Señor no se duerme, ni siquiera espabila para cuidarte. Entonces, ¿cómo puedes entrar al lugar santo del Señor con confianza, acercarte? Una de las cosas que he enseñado en el pueblo es que usted debe entrar al lugar santo del Señor reconociendo. Le hablaba al pueblo y les decía que en estos tiempos, ¿verdad? Que en el tiempo que tengo ministrando, son muy pocas las personas que llegan a la consejería, a la liberación, reconociendo por qué están viviendo, ¿verdad?, las consecuencias de las malas decisiones por años, y no quieren ser protagonistas de su proceso y buscan culpables donde no los hay completamente. Entonces, cuando usted va y usted se acerca confiadamente al trono de la gracia para que usted pueda, y fíjese algo que el Señor dice
necesidad y misericordia. O sea que el Señor, para tener misericordia de nosotros, nosotros tenemos que reconocer, no importa de lo que usted haya padecido. Dice las Escrituras que el Señor dice que borró sus pecados, que Él te redimió a través de su sangre, que Él te compró, te dio valor. No importa, porque para eso vino Jesús. Fue tanto su amor que dice las Escrituras en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. No importa lo que usted haya hecho, lo que importa es que usted acuda al arrepentimiento, que usted se arrepienta y que usted que el Señor borró su pecado y usted también se olvide. Pero usted tiene que de verdad no volverlo a hacer, es reconocer. Papá no puede hacer nada cuando ya tú no reconoces. Cuando nosotros no reconocemos, sino que queremos, es esa puerta de bendición. Y el Señor no nos puede entregar nosotros, aunque Él no las tiene, nosotros no recibimos lo que queremos recibir porque no estamos preparados para recibir lo que el Señor quiere. ¿En qué forma? Algo que le enseñaba hoy al pueblo es que nosotros no queremos la caja ni la bolsa de regalo que el Señor nos está entregando. El Señor, para entregarnos algo, y a lo mejor vemos lo que estamos viendo, lo vemos horrible, no nos gusta, no viene de Dios, pero por falta de discernimiento, por falta de reconocimiento, que es lo que el Señor me mostraba en estos días, que muchas personas no reconocen lo que ellos realmente, ¿por qué no reciben? Porque realmente cada persona que está viviendo su proceso no reconoce. Y el Señor vino a perdonarte, Él es tu socorro, Él es tu roca, tu fortaleza. Tenemos el mejor intercesor, nosotros tenemos el mejor maestro, nosotros tenemos el mejor médico, nosotros tenemos ese Dios maravilloso, amoroso, glorioso. Pero ¿cómo nos vamos a liberar si nosotros vamos al trono de la gracia? Y el Señor, dice las Escrituras, dice que el Señor, que la palabra de Dios es viva y eficaz. Y dice que una de las cosas, que mire lo que dice aquí en el 4:12, dice aquí, porque la palabra de Dios tiene vida y poder, es más aguda que cualquier espada de 2 filos y penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta lo más íntimo de la persona. Entonces Él dice que los pensamientos, Él conoce todo lo de nosotros y Él sabe de lo que nosotros padecemos. Una de las cosas que hizo en aquellos tiempos de milagro fue la acción que a cada persona, cuando Jesús andaba predicando y liberando a los oprimidos por el diablo, ciertamente la mujer del flujo de sangre, ella tomó una acción. Ya cuando ya había gastado todo, dice las Escrituras, que ella tomó la acción y buscó lo sobrenatural. Ya había ido a lo terrenal. Lo último fue Dios, ¿verdad que sí? Es Jesús. Y dijo que estaba pasando por ahí. Dicen que virtud salió, o sea, fue a lo sobrenatural. Y así pasó también con el ciego Bartimeo. Le dijo, ¿qué le dijo? Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y Jesús le dijo, ¿qué quiere? Jesús sabía qué necesidad, pero él fue con la necesidad de que quería ver. Él le pudo haber pedido otras cosas a Jesús, pero le dijo que él quería ver. Nosotros tenemos que ir a la presencia del Señor con lo que realmente tenemos, padecemos y que nos hace daño. ¿Qué pasaba con la mujer del flujo de sangre? Dice que tenía 12 años, dice las Escrituras, con esa enfermedad. No tenía paz, no tenía, ¿verdad?, cómo ser sanada. Igualmente pasó con el ciego, pasó también con la mujer encorvada, dice que 18 años. Nosotros tenemos que ir realmente con aquella necesidad de ser libre, reconocer y dar testimonio del poder de Dios. Ahí es donde nosotros vemos el milagro, pero nosotros a veces no queremos en la forma, el proceso que el Padre nos da. Lo que te quiero decir en este día es que aprendas a reconocer para que tú quedes libre de lo que estás padeciendo, porque no es a tu forma, no es a tu manera, tú no puedes a Dios enseñarlo, se dio, sino reconocer para poder ser libre, para que salga de lo más profundo que nuestro Padre sabe, para que quedes libre en la parte del alma. Nosotros somos alma, cuerpo y espíritu, ¿verdad? Y en el alma está el asiento de las emociones, todos lo sabemos. De ahí, esa es la liberación más fuerte, que es lo que le explico al pueblo.
cuando alguien llega a nuestro ministerio, una persona demonizada, es muy fácil sacar el demonio en el nombre de Jesucristo, porque vamos en el nombre de Jesús sacar ese demonio. Y el demonio se va, pero la parte del alma es la decisión que cada persona tome. ¿Y por qué? Porque debemos derribar de las mentes de la persona los argumentos, las costumbres, la religión. Tenemos que derribar los paradigmas, tenemos que derribar las tradiciones, y las personas tienen que tomar decisiones. Y las personas muchas veces les cuesta. Yo tengo muchísimos discípulos, ¿verdad? Y cada uno tiene un padecimiento distinto. Y algunos reconocen, algunos han sido ayudados porque realmente reconocen que del espíritu, desde la desobediencia, el enemigo está trabajando. Y comienza a motivar a las personas, como dice el libro de los Efesios, comienza a motivarlos para que ellos desobedezcan a Dios. Entonces, ¿dónde está la ayuda? Cuando las personas reconocen que no pueden seguir en esa circunstancia porque toman decisiones. Y usted ve que hay personas que salen primero que otras. Pero si no hay un reconocimiento, porque una de las cosas que está la batalla está en la mente, porque hay un espíritu que se llama el espíritu de Grecia. Ese espíritu que actúa en los hijos de desobediencia, dice las Escrituras. Y cuando ese espíritu está allí, es el espíritu de la lógica humana. Es donde las personas buscan primero lo terrenal y quieren ser bendecidos por Dios. Y escrito está, como dice el libro de Mateo 6:33, buscar primeramente el reino de Dios. Fíjese, primeramente el reino de Dios. Tenemos que discernir esta palabra. Primeramente el reino de Dios y su justicia. O sea, mire, me gusta esa palabra que dice justicia. Entonces, si nosotros vamos a la presencia, como dice las Escrituras en Mateo 6:6, entra en tu aposento, en tu lugar secreto, y papá lo que ve en los secretos, dice que te va a exaltar en público. Entonces, es la justicia. A veces nosotros queremos que Dios nos libere y nos creemos los buenos, que no reconocemos que hemos hecho cosas malas o que las cosas no se hacen a la manera de lo humano. Cuando nosotros confesamos a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, ahí comienza en la liberación, en cuanto hay dos reinos y nosotros tenemos que comenzar a arar la tierra. Tenemos que comenzar a conquistar áreas de nuestras vidas que todavía no son transformadas. Nuestro ministerio habla de transformación, aquella metamorfosis que tiene que haber en el alma, ¿verdad? De cada día de nuestras vidas, reconociendo. Nosotros debemos liberarnos de la falta de reconocimiento. Debemos reconocer. Por eso que ustedes van a ver creyentes que aún tienen 10 años, 5 años, 20 años en los ministerios y siguen con áreas de su vida que la siguen repitiendo. ¿Por qué? Porque no son libres en esa área de sus vidas. Y si no siguen libres en esa área de sus vidas, se les va a repetir y no viven felices en la tierra. Porque nosotros debemos aprender a conquistar esa área de nuestras vidas. Pero ¿cómo? Cuando vamos a la presencia de Dios, como dice aquí en 4:16, pero tenemos que reconocer y para que nuestro Padre tenga misericordia de nosotros y reconocer de qué estamos padeciendo, si somos unos ciegos espirituales, cuando nosotros nos reconocemos, porque es lo que nosotros queremos, es lo que, como dice las Escrituras en el libro de Efesios 4:23, dice que nos despojemos del viejo hombre que está viciado y engañado conforme a los deseos engañosos. Porque una de las cosas que habla la carta de Pablo de los Corintios, ¿verdad? En 2 de Corintios 4:11-3, que dice que él teme, así como fue engañado Eva, los 5 sentidos. Nosotros muchas veces hemos sido engañados por un enemigo real y nosotros tenemos que ir rompiendo. Por eso es que nuestro ministerio nos enseña a romper, a desatarnos, a liberarnos. Entonces tiene que haber reconocimiento, tiene que haber el discernimiento, pero reconocer de qué estamos padeciendo, qué espíritu. Por eso son los estudios de liberación, para que usted pueda caminar en victoria sobre la oscuridad, porque si hay una realidad en la tierra, y no lo he engañado porque lo dice las Escrituras, ¿qué es lo que está operando en la tierra? Dice que está operando Satanás, que el Señor lo reprende en este momento, en esta hora, en el nombre de Jesucristo, y le quito derecho legal. Cuando el Señor dice Jesús dice en su palabra, en los evangelios, que ya cuando Satanás viene no tiene parte en él, que él ya se va.
pero no tiene parte en Jesús. Jesús lo venció, pero sí tiene parte en ti. Aunque tú no estés demonizado, hay influencia satánica donde hay un enemigo real que habla a tu mente, y por eso muchas veces tenemos que decirle, calla tu mente. Debes decirle, calla mi mente en el nombre de Jesucristo. Y por eso es que hay tantas actitudes negativas. Vemos en las iglesias y donde muchas personas critican precisamente porque ven que las personas no son transformadas, sino que hay un cambio, porque las emociones hacen que haya un cambio. Y las personas reconocen que está mal, pero ¿por qué lo siguen haciendo? Porque no hay una transformación. ¿Cómo vas a conseguir la transformación? Cuando hay una relación. Para eso vino Jesús, para que tengas una relación íntima con el Padre. Por eso es que Él es el único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Y ahí es donde viene una revelación de nosotros como hijos de Dios, como ministros de Dios. Nosotros motivamos a las personas a que deben de escudriñar las Escrituras. Cuando usted escudriña las Escrituras, el Espíritu Santo va a hablar tu vida. ¿Y cómo va a hablar? Pues dice la palabra del Señor en las cartas de Pedro, que la palabra profética más segura es la palabra de Dios. Cuando nosotros realmente le decimos al Señor que nos dé entendimiento para poder entender, liberar nuestra mente, nosotros vamos a creer un Dios de milagros. Cuando ya la mujer del flujo de sangre hizo todo, ella comenzó a creer, ya fue y tomó una acción de milagro. Eso es lo que quería Dios, lo que quería el Padre. Tomó esa acción buscando y arrebatando su milagro. Entró a la puerta que le faltaba. Ahí estaba la puerta del milagro, pero ella la dejó de última. Y dice que había gastado todo. Y así hay personas que después que ha gastado todo, cuando ya todo, ya no hay remedio, entonces van a la presencia del Señor. En vez de ir antes, ¿por qué? Porque van a lo terrenal. Cuando nosotros somos hijos de Dios y reconocemos que Él es nuestro único y suficiente Salvador, que nosotros somos hijos de ese Dios altísimo, nuestro Creador, que es omnisciente, omnipresente, omnipotente, que comenzamos a tener identidad, que nos sentamos en lugares celestiales, que somos la primera institución en la tierra, que nosotros tenemos un mediador, un Dios maravilloso, que esto no es un cuento, que agarré un libro como cualquier libro y lo leí y dice cosas bonitas y voy a sacar para llegárselo y aplicárselo a otro. Tenemos que vivirlo, tenemos que ser libres en el asiento de las emociones, ser transformados para poder caminar en libertad. Esa libertad que nos hace, ¿cómo nosotros le vamos a hablar al enemigo? ¿Cómo le vamos a decir al enemigo? Como le dijo Jesús. Jesús le dijo, yo me voy porque Satanás no tiene parte en mí. Si tú no quieres que Satanás tenga parte en ti, tú tienes que autoliberarte. Tú tienes que reconocer cuál es tu actitud negativa ante la presencia del Padre, ante cada situación que a ti se te levante, que no debes buscar las cosas terrenales. Sí vas a vivir cosas terrenales, pero cuando tú vas de primero y pones las cosas en las manos del Señor, tú vas a tener la solución. Pero cuando nosotros no creemos en ese Dios de milagro, vamos a ser como la mujer del flujo de sangre, 10, 12 años caminando, y a la final, eso cuando el Señor comienza a revelarme esa parte del milagro. O sea, y así hay creyentes, 10 años, 20 años, y en la misma situación, con ese flujo de sangre, con ese mismo problema, con esa misma situación, hasta que ella se le reveló que por ahí viene el Maestro. El Maestro está contigo. Eres templo y morada del Espíritu Santo. Ve primero al Maestro. Ponte en las manos del Maestro. Y dice, es que fue tan hermoso cuando el Señor le decía, acércate. Hoy te digo, hermano, hermana, amigo, amiga, acércate confiadamente al trono de la gracia. ¿A dónde te vas a acercar? Al Dios amoroso que tiene misericordia. Él no vino a acusarte, Él no vino a condenarte, Él no vino a matarte, Él no vino a cortarte, Él vino a darte oportunidad. Dice las Escrituras que es un Dios amoroso, maravilloso, justo, que tienes que liberarte, que tienes que aceptar la liberación en tu vida. Tienes que reconocer a qué vas
En el nombre de Jesucristo. ¿Qué hizo Jesús por ti? Lo dice el libro de Colosenses 2:14, que Él triunfó, que Él anuló esa acta de los decretos que te eran contrarias, que reconoció el ciego Bartimeo, que reconoció el leproso. Si quieres puede limpiarme. Es ir a la presencia de Él. No dice las Escrituras que Él sanó cualquier enfermedad. No dice que Él murió por la pobreza, por la miseria. ¿Qué ha pasado en estos tiempos? El engaño en las redes del enemigo, infundiendo ese miedo, que la gente tenga miedo, porque el miedo te estanca, paraliza. El miedo no te deja avanzar a cumplir el propósito del Señor en tu vida, no te deja caminar en libertad, no soluciona las circunstancias de tu vida, sino que estás paralizado. Porque eso es el trabajo. El enemigo está haciendo un trabajo, pero haz el tuyo. No te estanques, va a la presencia del Señor. Que tu vida sea transformado. El Señor te dice ahí que Él sanó a la mujer del flujo de sangre, que liberó a la mujer que estaba encorvada por 18 años. Te dice que Él dio la provisión. La gente está, no digo que no hay una realidad en la tierra, pero fíjate lo que cuando hablamos de algo que el Señor ministraba a mi vida, acerca de la bendición económica, que tu bendición tiene que depender del cielo. Porque que cuando se aparecieron los discípulos y le dijeron: Señor, envía a la gente a su casa, porque no tenemos que darle de comer. Solamente tenemos 5 panes y 2 peces. ¿Y qué le dijo el Señor? Que se sentara y se acostaran allí a descansar. Entonces no importa que tu sueldo sea un sueldo que no es digno de un hijo de Dios. Pero cuando tú lo presentas delante del Señor y dice el Señor: probarme allí, dice en Malaquías 3:10, probarme allí en el alfolí, dice probarme. Prueba al Señor y Él va a multiplicar. Ese es el Dios que tú debes creer, que va a multiplicar ese sueldo que no es digno de un hijo de Dios. Que tú no sabes cómo lo va a hacer el Señor, pero Él lo va a hacer porque Él es todopoderoso. Pero los argumentos y el reconocimiento es importante, llevarlo a la obediencia de Cristo. Ahí dice que el Señor tenga misericordia de ti, poner cada circunstancia en la mano del Señor. Pero si tú no eres libre de tu mente, si tú no estás creyendo en lo sobrenatural, tú no vas a recibir nada. Porque tú tienes que depender de lo que Jesús hizo. Y dicen en Juan 14, no sé si no mal recuerdo, que dice allí que si tú crees en Jesús, mayores cosas de las que Jesús hizo, tú las vas a hacer. Y de ahí debe depender tu economía. De Malaquías 3:10. Tu economía debe depender. Cuando Él alimentó, dice que 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Supongo que a lo mejor eran 15. Supongo, o 12, la cantidad de 5,000 y más el Señor. Y dice la Escritura que sobró. Y cuando hablamos de la viuda en el Antiguo Testamento, cuando aquella viuda quedó endeudada, le dijo: busca las tinajas. O sea, el Señor vino a bendecirnos. Cuando no tenemos esa revelación, porque no reconocemos en lo sobrenatural de Dios, cuando no reconocimos ni impartimos ese poder de Dios, sino que leemos las Escrituras, porque nos conformamos nada más con la salvación. Y no, usted puede ir ahí dice: confiadamente acércate. Y usted puede decir, como le decía al pueblo: la pastora es bendecida, el pastor es bendecido. Pero quiero leer aquí en Hebreos 5, y dice aquí: todo sumo sacerdote es escogido de entre los hombres, nombrado para representarlos delante de Dios y para hacer ofrenda y sacrificio por los pecados. Mira lo que dice aquí: y como el sacerdote está sujeto a debilidades humanas, puede tener compasión de los ignorantes y los extraviados, y a causa de su propia debilidad tiene que ofrecer sacrificio por su pecado, tanto como por los pecados del pueblo. Entonces miren lo importante que dice ahí: que todo sumo sacerdote, todo ministro del Señor es sacado de entre el mundo, de entre los hombres, de entre el pueblo fue sacado y fuimos probados. Entonces ahí es donde yo sigo creyendo y diciendo que los llamados para ministrar son llamados del cielo, son llamados porque dice que estamos
sujetos a debilidades, no somos practicantes del pecado, sino para tener compasión por los extraviados, para tener misericordia de todo aquel que nosotros tenemos que ministrar, sin acusarlos, sin condenarlos, porque no estamos llamados a eso. Porque nosotros no podemos dar lo que no hemos vivido. Nosotros no podemos dar lo que nosotros actualmente no estamos viviendo. ¿Cómo vamos a predicar sin compasión? ¿Cómo vamos a predicar sin amor? Entonces usted puede tener un llamado y dele gracias al Señor, como le decía la semana pasada. Lo que usted no entienda, lo que está pasando hoy, vaya al lugar santísimo. Vaya, usted no tiene. Vaya y entre confiadamente reconociendo y dándole gracias al Señor por su proceso. Usted debe ser protagonista de su propio proceso. No busque culpable. Porque aquí no se trata de culpables. Sabemos que tenemos un reino de las tinieblas, que es el que incita a las personas, que las motiva a que desde el espíritu de la desobediencia comience a desobedecer para destruir a las personas. En eso tenemos que tener claridad. Pero ¿por qué usted está viviendo lo que usted está viviendo actualmente? Si no es la voluntad del Padre, porque no buscamos la dirección, porque no tenemos esa verdaderamente relación, no religión, sino poder de Dios. Hay cosas que Jesús hacía que para ahorita humanamente no se puede hacer. Vaya, dígale a un oftalmólogo que usted se va a echar lodo con saliva en sus ojos. ¿Qué te va a decir humanamente el médico? No lo hagas. Pero nosotros creemos en lo que el Padre dice que podemos hacer, que para el mundo es locura, pero para el Padre es poder de Dios. Nosotros practicamos el poder, lo sobrenatural, la restauración de verdad, la restauración de nuestro ministerio, la restauración de cada persona, pero hasta que las personas puedan haber 20,000 personas en nuestro ministerio, pero cada quien tiene que aceptar su proceso, porque nuestro ministerio es un hospital donde llegaron las personas enfermas. Ahí no hay nadie perfecto, solamente Jesús está sentado en el trono, esperando que las personas reconozcan y vayan al trono de Dios para alcanzar misericordia y hallar gracia en el oportuno socorro. Él viene a socorrerte. Dice que no se adormecerá, que tú levantes tu mirada donde está el Padre y Él está ahí contigo. A eso vino Jesús a la tierra, a libertar a los oprimidos por el diablo. Él vino a darte oportunidad. Es demasiado su amor, que aunque tú siendo pecador, Cristo murió por ti. Dice las Escrituras que tanto fue su amor que Él prolongó su misericordia. Vivimos en la misericordia, pero también tenemos que aprender a vivir en la gracia del Señor. Y nosotros oramos, muchos oran, y dice las Escrituras, me decía el Señor, no entran en el reposo. Oran con incredulidad, como que si para Dios el Señor lo limitan en cuanto a los milagros, que no se puede. Cuando no entienden que nosotros tenemos poder y autoridad para echar fuera a Parmaquella, el asesino de la salud. Que el decirle a Satanás, mira Satanás, yo me paro en la brecha y le digo, el Señor curó toda enfermedad y todo coronavirus, el fuego de Dios que arde y que quema, lo va a quemar en el nombre de Jesucristo. No puedes tocar mi casa, soy escogida, llamada en Cristo Jesús para buenas obras y tengo poder, autoridad para reprenderte, atarte, echarte fuera de mi familia y entrar al lugar del Señor y pedir perdón por los pecados de mi familia. Es lo distinto, pero yo no puedo entrar almáticamente allí sin reconocer que lo que adoro es mi familia, que lo que Dios quiere es que tú sueltes a tu familia, que lo dejes en las manos de Dios. Yo siempre le decía al Señor, bueno Señor, mi familia está en tus manos. Creí yo y toda mi familia es salva. Y muchos pensaban que yo no tenía familia. Muchos creían que yo no quería mi familia. Muchos pensaban que yo estaba... No, yo tenía que soltarlos y yo los solté. Solté todo y el Señor ha obrado en mi familia para la gloria de Dios. No como yo quería. No quise esa caja de regalo cuando el Señor me la mostró. Pero tenía que aceptar en la forma que Dios iba a hacer. Porque lo que importa es lo que Jesús quiere y lo que el Padre quiere es la salvación.
Nosotros queremos los regalos terrenales, el carro, la casa, el dinero, las cuentas, el cuento, el yate, el avión, todo. Eso todo está muy bien. Pero el Señor quiere de tu vida es salvarte, salvar tu alma. ¿A dónde vas cuando te toque partir de esta tierra? Por la eternidad, ¿dónde? Al fuego que arde, azufre en el infierno, o irte para el cielo. Las cosas en la tierra es para que las disfrutes, pero lo más importante es tu salvación y que ames a tu familia. ¿De qué forma la vas a amar? ¿En el alma y la carne o en el espíritu? Tienes que aprender a amar a tu familia en el espíritu. Y como te decía la semana pasada, dale gracias a Dios por todo. Y no dependas de ningún gobierno en qué país está. Tengo muchos discípulos y ustedes saben que en este momento ustedes me están viendo. Y ustedes saben que les he dicho que no deben depender del sistema, de lo que se está viviendo, sino del Padre. Que cuando Dios te quiere bendecir, usa a quien sea, hasta el mismo Satanás. Y me llamaba la atención una palabra que el Señor me ministraba acerca de una discípula. Y el Señor hablaba en el libro de Proverbios 16:7, donde dice que aun cuando mis caminos son agradables delante del Señor, aún mis enemigos estarán en paz conmigo. O sea que debemos limpiar y liberar nuestro corazón. Nosotros debemos aprender, creyente, amigo, hermano, a liberar ese corazón, porque de toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y eso lo vamos a obtener con la identidad, caminar en libertad, ser libre de la opresión, ser libre de una deuda, de la enfermedad, de la situación de cada nación, de lo que esté viviendo. Usted no depende de cada nación, porque dice las Escrituras que su ciudadanía viene del cielo, que su bendición, su prosperidad viene del cielo. Cuando tú comienzas, yo te enseño como ministerio, como ministra del Señor, es que tú dependas del cielo. Yo no estoy diciendo que no trabajes, yo no estoy diciendo, sino que tomes una acción de fe, de tu milagro, que lo que no puede el hombre hacer en cada nación, es Dios. Todo lo que está pasando es porque así lo dice las Escrituras, que tiene que suceder, porque se tiene que cumplir. Pero no, como tú no conoces, porque no quieres, porque en la Biblia está para todos aquellos que la quieran leer. Y yo te motivo y te doy versículos para que tú la leas, para que tú escudriñes, para que tengas una relación con el Señor, para que te liberes de la flojera, de la incredulidad, de la duda, y que te imparto lo sobrenatural. Y que te digo que te sometas al Padre, que te dé discernimiento, que te dé revelación. Que a Dios no se estudia, que sí tienes que estudiar la palabra, que sí tienes que meterte con Él. Pero que tú le creas al Padre, que tú te levantes. ¿Por qué nos enrollamos la vida y emproblemados cuando vemos que otros hermanos que a nivel mundial hacen cosas y cosas? No es, hoy te digo, con una palabra coloquial inculta, no es problema tuyo. Busca al Padre y sigue adelante sin miedo en lo sobrenatural. No te importa lo que esté a tu lado. Mantén prudencia, créele al Padre. Toma una acción, levántate y resplandece, que ha venido tu luz, que nada te paralice. Las noticias, lo que escuches. Ahora que no existe periódico, tienes el mejor, sigue. Dice las Escrituras que el cielo y la tierra pasará, pero su palabra no va a pasar. Solamente aférrate a Él y busca primeramente del reino, la justicia de Dios. Eso es lo que te tienes que buscar. El Señor va a añadir todo lo que haga falta. Eso es lo que tú quieres. Y vas a entregar, dice el libro de Pedro, que nada por nada estés afanoso, que entregues tus preocupaciones, ansiedades. Cuando tú entregas y te abandonas en la mano de papá, ahí es donde vas a ver la gloria de Dios. Él no vino a acusarte, Él no envió a su hijo para después venirte a matar. Él envió a su hijo para darte oportunidad, que te acerques a Él. Te dice, acércate a mí. Yo te amo, morí por ti, te compré precio de sangre, te redimí. Tú decides.
ser libre o no, seguir siendo oprimido, seguir creyendo en el hombre. ¿Qué dice las Escrituras? Maldito el hombre que confía en el hombre. ¿Y cuántas personas cada día confían en lo terrenal, en gobiernos terrenales? Están confiando y por eso no salen adelante y viven una vida estancada. Porque no están confiando en el Dios de la gloria, el que los llamó, el que los creó a su imagen y semejanza. Satanás está engañador, que no quiere que tú sepas que tienes poder y autoridad cuando tú lo recibiste. Y que el Señor anuló y borró tus pecados, que para ti no hay condenación, que tú tienes que levantarte con poder. Esto no es un cuento. Dios tuvo que prepararme. En el nombre de Jesucristo tenemos llamados específicos, llamados para decirles, como dice aquí, que me sacaron entre hombres, ¿verdad? Y que yo represento y pedí perdón. En estos días el Señor me hablaba en el libro de Ezequiel 36, donde Él iba a tener cuidado por su pueblo, pero ahí me decía que yo tenía que pararme por el pueblo. ¿Y por qué tenía que pararme? Por causa de la incredulidad. Tienes que creerle a Dios, tienes que someter a las tinieblas en el nombre de Jesucristo. Así que te digo, sigue leyendo las Escrituras. Tienes la autoliberación y la liberación es estilo de vida. Debes aprender a reconocer y entrar al lugar santísimo. Y ahí reconocer que hay en tu vida, si es incredulidad, si es duda, qué es lo que no te deja avanzar, qué es lo que no te deja creer, qué es. Satanás va a usar baterías, personas, porque él es un imitador para motivarte, que tú dudes. Pero si no tienes una buena relación con él, si tú no tienes una intimidad con el Padre, sino oraciones de quejanza, oraciones de puro pedir y no una acción de gracia, donde tú le dices, Satanás, escúchame bien, aunque yo en este momento no tengo esto, pero yo le creo a mi Padre, porque esa es la fe. La fe es el mapa, dice la fe, es la certeza de lo que tú esperas, la convicción de lo que no estás viendo, sino de lo que tú estás declarando. Y ahí te tienes que levantar. En esa fe es lo que yo te puedo decir. Yo he experimentado y he sido formada en medio de dolores, porque ahí es donde me he levantado para creerle al Padre. Aquí cuando el Señor me dice, te he sacado. Y está sujeta a debilidades para poder hablarle a otro en el nombre de Jesucristo. Y me he podido levantar y he podido hablar de la bendición. No como pastora, como hija de Dios. Porque ante todo soy una hija de Dios. Ante todo yo he sido formada. He tenido que ser transformada. Y el Señor siempre va a confrontar nuestras vidas hasta que estemos enteramente preparados para toda buena obra. Y hablar de las verdades de Cristo. Hablar de ese Dios todopoderoso. De ese buen intercesor. De ese que te ama. Que tienes que levantarte y pararte en la brecha y decirle a Satanás que suelte lo que es tuyo. Que tú puedes, como dice las Escrituras en el libro de Jeremías 51:20, martillo soy, arma de guerra para devastar, deshacer las obras del diablo, quebrantar la voluntad de los humanos, someter a las tinieblas en el nombre de Jesucristo, que el Señor te lleva de tu mano derecha y te dice que no temas, que no desmayes, que Él te ayude, que nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, como estuvo con Moisés. Él está contigo, que Él hace resplandecer tu rostro sobre ti, que te dio los ángeles para que los active en el nombre de Jesucristo. Pero eso te lleva a una relación donde están esas puertas de bendición, pero tú no quieres entrar. ¿Por qué no quieres entrar? Porque tú lo quieres a tu manera, tú lo quieres como tú quieres y no va a ser como tú quieres, sino como Dios dice, porque Dios ve lo que tú y yo no vemos y Dios es todopoderoso. Y hoy le doy gracias al Señor y te quiero dejar esa palabra, quiero que la escudriñes, que medites, que entres a ese lugar, que comiences a reconocer, que te autoliberes, que aceptes la liberación en tu vida, que aceptes esa metamorfosis en tu alma, que comiences a ser un conquistador, no de naciones. Para que conquistes naciones, tienes que conquistar primero esta. Después que tú conquistes tu propia alma y carne, cuando tú conquistes ese corazón, cuando tú conquistes tu casa, entonces podrás conquistar lo que hay a tu alrededor.
Dios te bendiga y Dios te guarde. Vamos a hacer la oración final de liberación en el nombre poderoso de Jesucristo. Padre de la gloria, Padre de misericordia, eterno Dios todopoderoso, gracias por esa palabra, Señor, de transformación. Señor, te pido, Padre, que todo el que vea, Señor, Padre de la gloria, este video, tú comiences, Señor, a una transformación en lo sobrenatural. Te pido que te reveles a ellos, mi amado Espíritu Santo, y que tú guíes la oración de liberación y autoliberación en el nombre de Jesucristo, para que ellos puedan decirle a Satanás que no tienes parte en ello. Yo declaro que todo el que vea este video, los desato sobre ellos, Señor Padre amado, un espíritu de conquista a su alma, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios les bendiga y Dios les guarde, en el nombre de Jesucristo. En otra oportunidad seguimos con el mensaje de liberación, de promesas, en el nombre de Jesucristo. Dios les bendiga y Dios les guarde. Haz de mí un hogar, mi vida tu morada. Hazme tu habitación, tu presencia es lo que anhelo. Haz de mí un altar, mi corazón tu trono. Para ti miré, y allí por siempre reí.